Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Aquí estamos. Saludos. Y bueno, vamos a seguir con nuestro programa y vamos a pasar a la siguiente sección. Hoy vamos a hablar de emociones y nada me da más emoción que escuchar la voz sexy y tener aquí a mi psicóloga favorita, Fabiola García, en Las Barbas de Freud. Fabiola, bienvenida. Muchas gracias, Armando. Hola a todos. Gracias por aplaudir a todos. ¿Sí? Muy buenas tardes, me da mucho gusto acompañarlos en este programa. Me da mucha emoción, literalmente será un programa emocionante porque vamos a hablar de las emociones. Y el Ello Plebeyo ya nos dio una introducción de estas emociones y cómo situaciones del entorno de nuestro medio nos van haciendo reaccionar de alguna manera para adaptarnos, para sobrevivir a esa infancia o a veces la adolescencia o la vida adulta y para poder con ello poder dar una respuesta y adaptarnos a este medio. Entonces, hablemos hoy de las emociones y te voy a platicar un poco sobre qué es y qué son las emociones. Platícame qué son las emociones, Fabi. Las emociones van a ser ese impulso, va a ser momentáneo, no perdura por mucho tiempo. Y esa sensación o ese impulso momentáneo se va a generar por un estímulo que tenemos externo, que no depende de nosotros. Ese estímulo externo va a llamar la atención de nuestros sentidos, los va a exaltar, los va a modificar y nos va a producir también una impresión, que esa impresión puede ser un sentimiento, esa impresión puede ser un deseo o puede ser una necesidad. Okay. La emoción va a ser entonces un estado afectivo, un estado que es subjetivo, que va a estar acompañado de muchas reacciones, va a estar acompañado de reacciones fisiológicas, de reacciones en nuestras expresiones, de reacciones al interior de nuestro organismo, está originado también por reacciones que hay en nuestro cerebro y va a regular nuestras interacciones con el mundo, va a regular nuestras interacciones sociales. Y me gusta mucho que hablemos hoy de las emociones porque muchas veces podemos dar esta recomendación erróneamente, decir, no dejes que las emociones intervengan en tu toma de decisiones. Te dominen. Tienes un proyecto muy importante, ¿no? Y tienes que decidir qué hacer. Y si no lo tomes desde las emociones, claro, que no te dominen, sea inteligente desde el razonamiento. Y ahí es cuando no cometamos ese error. Porque cuando tomemos una decisión importante, sí, hay que escuchar nuestras emociones. Por algo las tenemos. Claro. No hay que ignorarlas. Peor sería ignorarlas. Pero bueno, mira, antes de hablar profundamente de las emociones, que seguramente tú también tienes mucho que decirnos, Armando, yo les traigo hoy un cuento que precisamente nos habla de las emociones. Es un cuento, no es como el del Coco, ¿verdad? No. Sí, porque ya revisé abajo de la mesa que no hubiera nada. Es una canción. Ah, sí, sí. Bueno, vaya a ser, también debe haber cuentos terroríficos. No despiertes tu emoción de miedo, no te escondas. Es una este es un cuento que habla de la tristeza y la furia. Es un cuento de Jorge Bucay. Y les daré lectura y les contaré este cuento. Venga. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes, y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre es la furia, urgida, deprisa, sin saber por qué, se bañó así, rápidamente y más rápidamente aún, se salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa que encontró no era la suya, sino era la ropa de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calmada, muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en su lugar donde está, la tristeza, con sus tiempos, terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente, la tristeza salió del estanque. En la orilla
La tristeza se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque. La tristeza se puso la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces, uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Fin. Wow, aplausos, espérame. ¿Te gustó el cuento? Aplaudan, ay, espérame. Me gustó, y creo que podría tener muchos significados. Y hoy vamos a, como dijimos, estar hablando de las emociones. Si tienen, me imagino que muchas preguntas, pueden escribir al WhatsApp 442-452-2842. Y bueno, hay mucho que hablar de las emociones. Todos tenemos emociones. Muchos de nosotros no sabemos controlar las emociones. Y las emociones normalmente nos generan consecuencias. Sí, y a veces confundimos las emociones, no sabemos identificarlas, porque las emociones son complejas y tienen distintos componentes. Las emociones van a tener un componente cognitivo, que ese componente cognitivo va a ser el significado individual que cada uno le vamos a dar a esa emoción o a esa representación, a partir de un aprendizaje de muchas experiencias que ya hemos tenido. Entonces tiene que ver la inteligencia, el aprendizaje y la memoria para darle ese componente cognitivo. También tiene un componente fisiológico y habla del funcionamiento del cuerpo. Entonces va a haber una respuesta de nuestro cuerpo para reaccionar. Tengo esta emoción, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? Corro. Y esto nos lleva al componente expresivo, la expresión que nos va a permitir comunicar la experiencia de la emoción que tenemos. Y el componente afectivo, de que lo va a vincular con lo que sentimos y nos va a llevar también a una experiencia de sentimientos. Y las emociones son bien importantes para todos los seres humanos porque nos permiten adaptarnos a nuestro mundo. Hay una explicación de las emociones también desde la evolución. Tenemos un desarrollo que nos permite adaptarnos a los problemas y estar preparados para las amenazas. De hecho, el hombre primitivo desarrolló las emociones también como un sistema de comunicación, porque las emociones le podían transmitir a los otros, a los compañeros, qué es lo que estaba pasando en su entorno. Si no había todavía un lenguaje desarrollado, con una emoción podría expresar si había una amenaza, si había algo desconocido y podría expresar ese asombro, si algo que ocurría le generaba furia, podría también avisarles con la expresión fisiológica y corporal a los demás de no se me acerquen, porque tengo esta emoción y eso puede ponerlos en peligro a ustedes. Claro. Entonces, con la expresión de las emociones, también el ser humano se fue adaptando al medio y fue haciendo un sistema de comunicación entre los otros. Y estas emociones van evolucionando. Y ciertamente hoy no estamos amenazados quizá por un dinosaurio gigante o por algo como en los tiempos primitivos, pero hoy también tenemos muchas otras amenazas, ¿no? No estamos exentos de animales en nuestro entorno. Claro. Y eso que comentas, yo aquí recalcaría dos cosas. Una, las emociones nos permiten comunicarnos, ¿no? Lo mismo que decía Leyo Plebeyo, nos permiten comunicar cosas que incluso nosotros no sabemos que tenemos o no identificamos, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, para aquellos que tengan niños pequeños, normalmente los pequeños se van a tratar de comunicar o decir cosas que ellos no saben transmitir por medio de una emoción. Quizá vamos a poder decir, oye, detecto al enano que está un poco inquieto, está enojado, pega, grita. Seguramente él está tratando de transmitir o de comunicar alguna inquietud que él tiene. Yo con esto los invito a todos a ser un poquito más sensibles y observadores, y no solo con los niños, ¿no? También los adultos, de no tanto juzgar la emoción que expresa, sino tratar de identificar qué la genera, ¿no? Eso por un lado. Por otro, hablabas hace rato que las emociones son subjetivas, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Que cada quien las vive de manera distinta, ¿sí? Es decir, todos nos enojamos, todos nos ponemos tristes, pero hay muchas variables, como las que planteaste, que hacen que yo viva el enojo o la alegría de manera distinta, o que tenga activadores para el enojo o la alegría distintos a los demás. Por lo tanto, yo no puedo pedir que alguien se enoje igual que yo, ¿cierto? ¿Sí?
Sí, tenemos las emociones y lo importante es saber qué hacemos con esas emociones. Como tú dices, es necesario identificarlas porque las emociones tienen sus funciones. Como tú dices, un ser supremo o la vida misma nos dotó de muchas capacidades, nos dio una maquinaria perfecta, con una estructura maravillosa, pero en esa maquinaria están metidas las emociones. Claro. Y tienen una función. ¿Para qué las tenemos? Primero es para proteger nuestras funciones vitales. Claro. Las emociones nos Sobrevivir. permiten estar en un estado de alerta y de protegernos y de reaccionar ante los cambios de nuestro entorno. Las emociones también van a regular nuestras acciones, nos van a permitir hacer una respuesta en este medio, en este entorno, en nuestro mundo, de acuerdo a lo que sentimos de esa emoción. Y las emociones también son importantes porque tienen la función de regular las funciones sociales, de regular nuestras relaciones con otros. Entonces, por eso es importante conocerlas y reconocerlas. Claro, y saberlas expresar. Normalmente tratamos de esconderlas, como también hablaba un poquito el Ello Plebeyo, decía, desde pequeño nos enseñan a esconder lo que sientes. Sí es importante regular tus emociones y tus deseos para poder encajar en un entorno social o en un entorno donde vas a convivir con otras personas. Sin embargo, no creo que sea necesario llegar al punto de inhibirlas al grado de violentar tus sentimientos. Y como bien decía también el Ello Plebeyo, llega un momento de adulto en que ya no sabes si es correcto enojarte o expresar ese enojo, o cómo plantearlo, o de la misma manera respetar lo que la otra persona siente, piensa o expresa, ¿no? Bien, hay teóricos que hablan sobre las emociones y son muy interesantes. ¿Tú nos traes alguno por ahí? Sí, mira, a muchos psicólogos les interesa el tema de las emociones. Creo que a todos los seres humanos nos llama la atención el tema de las emociones. Y hay muchos expertos que se han dedicado a estudiarlas. Algunos son más famosos, algunos tú eres fan, ¿no? De Paul Ekman, es magnífico. Y bueno, precisamente eso nos lleva al conocimiento de las emociones, y al conocerlas y poder aprender de ellas podemos generar otras estrategias a lo que se llama la inteligencia emocional, que hablaremos un poquito más adelante, pero quisiera que tú nos platicaras de Paul Ekman. Claro, Paul Ekman, les recomiendo, lo pueden buscar incluso en internet, tiene varios escritos. Es un científico estadounidense que precisamente se enfocó en estudiar las emociones, y él lo que hizo fue hacer una investigación, ya tiene más de 20 años, 25 años, donde él empezó a notar que de entrada todas las personas como seres humanos, por más primitivos que seamos, tenemos emociones. Y logró identificar 6 emociones básicas, ¿no? Que son la parte de la felicidad, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, y él mete también para ahí la repugnancia. Hay otros teóricos que dicen que son 5 o que son más, etcétera, ¿no? Él aparte logra identificar que todos los seres humanos transmitimos la emoción de manera parecida, de manera corporal, es decir, por medio de las facciones de la cara, ¿no? Él divide cuáles son todos los músculos de la cara, y él identifica que toda la persona que siente enojo hace la misma facción, ya sea aquí en Asia, aquí en África o en China, independientemente de la raza, así como están viendo en la cámara, ¿no? Utilizan los mismos músculos. Y también comenta que las emociones no pueden ser actuadas. Vaya, a lo mejor un gran actor puede lograrlo, pero es muy fácil identificar qué tipo de emoción experimenta la persona si eres muy observador. Y él trabaja una temática que se llama microexpresiones. Incluso esa temática la explota mucho en un magnífico programa que también les puedo recomendar. Lo pueden ver en Netflix. Se llama Lie to Me, ¿no? Donde hay un cuate que se dedica precisamente a identificar la mentira, ¿no? Identificar por medio de las facciones la verdad, ¿no? A través de todos los movimientos. Entonces, bueno, es lo que él estudia, y él se enfoca mucho en esa parte de las microexpresiones, y bueno, a mí me encanta, ¿no? No sé si hayas oído hablar antes de él. ¿Tú has visto Lie to Me? Bueno. Sí, claro que sí. Y realmente lo que estudia son las facciones de cómo tenemos cosas en común entre todos los seres humanos, aunque nuestros sentimientos puedan ser diferentes en nuestras emociones, en la emoción básica, nosotros tenemos rasgos comunes. Lo estudió en varios grupos de personas y veo que no era una influencia social, sino que realmente era algo universal, nato, el cómo expresamos la emoción.
Entonces, este tipo de estudio nos permite identificar esas 6 emociones y que de ahí se pueden desprender muchas experiencias subjetivas o sentimientos ya asociados, dependiendo ya el aprendizaje o el significado que cada persona le dé. A mí me gustaría que pudiéramos hablar de cada una de estas emociones, Armando, y comentarlas y también poder identificar cuando no las estamos llevando de manera adaptativa. Puede ser una emoción que la expresemos erróneamente desadaptativa y en lugar de permitirnos una buena calidad de vida, nos haga sentirnos excluidos y no adaptarnos a nuestro grupo social. Entonces, platícanos tú, Armando, de la felicidad. Bien, la felicidad es un estado interior fresco y luminoso. Hay pajaritos y mariposas, ¿no es cierto? Que en general nos ayuda a crear bienestar, ¿sí? Me explico, a sentirnos bien, niveles de energía altos, incluso tiene o es generado o puede generar, ¿no? También influye en la parte psicológica, en la parte neurológica y corporal para estimular por ejemplo, la serotonina, etcétera, ¿no? Nos ayuda a tener una visión positiva, euforia, es una fuente de energía. La alegría, la felicidad, perdón, básicamente es un sentimiento que normalmente es mucho más efímero que la tristeza, ¿no? Pero que nos hace entrar en un estado de comodidad y de satisfacción total, ¿no? ¿Qué te parece eso? Bien, de acuerdo. Y la felicidad también necesita su componente de adaptación. Saludo a Jorge Gómez, ya lo vi. Mi querido Jorge Gómez, saludos, espero nos estés viendo por la cámara web. Hoy no me traje la peluca, pero Fabi sí. Hola Jorge, gracias por acompañarnos. Vamos a hablarte de otro sentimiento. A ver, platícame. ¿Quedó claro la felicidad? Todos hemos sido felices. Sí, y la felicidad se asocia con muchos sentimientos, como el estar agradecido. La felicidad se asocia con tener un buen ánimo, con estar motivados, se asocia con la alegría, con el estado eufórico, se asocia con el tener este sentimiento de esperanza, de fe, de satisfacción, tranquilidad, de libertad también, ¿no? Y nos da mucha seguridad la emoción de la alegría. Ahora nada más, rápido, hacer un paréntesis. Lo que decía por ahí un autor que también les recomiendo mucho, es un neurólogo, se llama Stanislav Bajrak, es un argentino, y él hace las curvas de las emociones, de las emociones básicamente, y él identifica que la felicidad tiene una curva muy corta a comparación de los sentimientos negativos, ¿no? Entonces es como más efímera, entonces cuesta más trabajo mantener la felicidad en el ser humano, porque como bien también decía Leyo Palvello, la mente nos va a traicionar, ¿no? Bien, ¿cuál es el siguiente? La emoción que la hace contraparte. La tristeza. La tristeza, ¿no? A veces parecemos que son los extremos. La tristeza va a ser este estado afectivo que nos va a provocar una decaída en nuestro sentimiento moral. La tristeza se suele manifestar por el llanto, por sensaciones de abatimiento, de pérdida de energía, cero ganas de hacer las cosas, no hay motivación, hay una falta de apetito, no tenemos interés por las cosas, disminuye nuestra capacidad de concentración, nuestras ganas de emprender, hasta de aprender, y la tristeza nos va a informar a nuestro cuerpo sobre que hemos perdido algo que considerábamos valioso para nosotros. La tristeza nos va a llevar por un proceso que podemos llamar de duelo, que va a pedirnos como un proceso adaptativo que entendamos el porqué de esa tristeza y nos lleve a superarla, a vivir con ella y a entender las razones por las que se tiene. Pero cuando a veces una tristeza no es elaborada adecuadamente o no sabemos lidiar con este sentimiento de desánimo, nos puede llevar a algunas enfermedades y que nos imposibiliten el seguir con nuestra vida cotidiana. La tristeza puede causar depresiones, que es una enfermedad real y seria, que muchas veces es descalificada por la sociedad. Podemos decir, me siento triste, y es como, échale ganas, ánimo, y creemos que con decir eso, con dar una palmadita, ya estuvo. O decir, magia. Mira todo lo que tienes, ¿no? Y realmente tenemos que entender y analizar profundamente a qué se debe esa tristeza, cuál es la causa de esa tristeza y cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo para entenderla y para adaptarnos a ese sentimiento de abatimiento, porque si no, podemos caer
victimizarnos, Ujú. que es una estrategia desadaptativa porque Claro. eso no es propicio para el entorno social, para convivir con otras personas, siempre decir, pobre de mí, tener lástima de uno mismo, y podemos caer en este sentimiento también de autocompasión. Claro. Y acompañado con una depresión, pues es una enfermedad también que no nos lleva a tener una buena calidad de vida. Y algo muy importante y también mencionar, que ahorita vamos a profundizar un poquito, es que todas las emociones no son independientes del cuerpo, y la mente es independiente del cuerpo, es decir, todas las emociones generan efectos fisiológicos, ¿no? Como tú bien lo comentas, estar triste tiene un impacto directo sobre el cuerpo y sobre el organismo, ¿no? Y ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo en esto. Entonces la tristeza definitivamente, como lo comentas, puede desencadenar en un tema de depresión que, como mucha gente ya está acostumbrada a esconder el sentimiento, podría no detectarse, ¿eh? Podría pasar años con una depresión sin ser atendida y eso generar otro tipo de patologías. Así es. ¿Y por qué esta emoción es importante? Esta emoción nos está avisando de algo que nos está pasando. Ujú. Y esta emoción nos está haciendo reconocer que necesitamos trabajar en eso y que la tristeza va a ser diferente para cada persona dependiendo la causa de la pérdida que tengamos. Y también nos va a llevar un tiempo el trabajar en ella y entender esa pérdida. Pero para hacerla una tristeza que nos permita adaptarnos, tenemos que reconocerla. Ujú, Si no, nos ujú. puede llevar a un proceso, como te digo, de depresión, de estar desmoralizados, de sentirnos frustrados, de tener una nostalgia profunda, de sentirnos solos, de tener esta sensación de infelicidad, que no hay consuelo, de estar eternamente afligido, Ujú. amargado, y eso genera impotencia también. Claro. Y eso en el rendimiento o en la adaptación social, pues no nos trae nada, bueno, no nos Claro. hace personas productivas, y es importante entonces la emoción de la tristeza, Ujú. porque nos está avisando de algo que necesitamos trabajar, Claro, algo no que es no está mal, funcionando. no es No, mal. es importante esta emoción, no hay Ujú. que ignorarla. Y algo que es muy importante, porque muchos se preguntarán, bueno, me queda claro que la tristeza la he sentido, lo que no me queda claro es cómo la trato, cómo la trabajo, ¿no? Y ahorita también vamos a hablar un poquito de eso, pero una forma de trabajar las emociones es primero reconocerlas. Primero identificar, estoy triste, estoy feliz, estoy asustado, estoy deprimido, ¿no? Ese es el primer paso. Bien, y te voy a aplicar el siguiente, Emoción. la siguiente emoción, que es el miedo. Ahí tú y el coco, Sí, emocionate. a mí me tocó eso, les voy a volver a cantar la canción, quiero que la analicen. No, no es cierto, es de verdad terrorífica. No, el miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable provocado por la percepción de peligro real o supuesto, ¿no? Presente, futuro, en el pasado, etc. El miedo es un sentimiento básico, una emoción básica para la supervivencia del ser humano. Como tú bien dices, hoy no corremos de los dinosaurios, gracias a Dios. Bueno, sí, de los dinosaurios que están en el gobierno, no, no es cierto. Sin embargo, es lo que nos mantiene alertas, lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene a salvo, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces el miedo es una sensación básica, ¿no? Una emoción básica. Eh, y obviamente el miedo tiene impacto también directo sobre la parte fisiológica del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el momento que nosotros percibimos el miedo por cualquiera de los sentidos, el cuerpo se prepara para defenderse, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos muy nerviosos, todos notado cuando estás nerviosa que tienes las manos frías, Sí, sí, sí. ¿no? Y te sudan, ¿no? Bueno, la explicación de eso es que cuando estás asustado, tienes miedo, toda la sangre se te va a las piernas para que corras. Ujú. Por más chistoso que parezca, es la verdad. ¿Me explico? El cuerpo se prepara para correr, se prepara para huir, se prepara para defenderse, ¿no? Entonces, ese es el impacto fisiológico que tiene en el cuerpo. Ahora, hay tipos de miedo. Hay el miedo real, ¿no? Cuando la dimensión de la situación corresponde a una amenaza real, ¿no? Vamos a decir que estás en, no sé, dentro de una balacera, ¿no? Entonces, es un miedo real que te invita a ponerte a salvo de manera inmediata. Pero hay otro tipo de miedo, que es el miedo neurótico, ¿no? Que no vamos a entrar así mucho a detalle con eso, pero es tenerle miedo a algo que solo en tu percepción, o solo para tu percepción existe, ¿sí me explico? Y aparte es de manera constante, y eso sí te tiene atado a ese miedo, ¿no? Por ejemplo, tengo miedo a que me corran, ¿no? Y la gente vive 15 años en su trabajo con el miedo que lo corran y ya llegó el jefe y ya me vio feo y ya me paró la ceja. Y lo peor de eso es que cada que llega el jefe y sientes que te ve feo, empieza a generarse un efecto físico en ti.
¿no? Entonces es como si te corrieran 500 veces, ¿sí me explico? Tu cuerpo lo vive una y otra vez. Sí, como bien dices, el miedo es una emoción importante, ¿Mm? porque el miedo nos previene de algo que puede generarnos un daño, de algo que puede ser Claro. peligroso. Nos avisa de una situación nociva que puede estar en nuestro entorno. Se vuelve una emoción desadaptativa, es decir, negativa para nuestro desarrollo, cuando nos paralizamos, cuando dejamos de actuar, Ujú. dejamos de tomar decisiones, de hacer proyectos, porque el miedo no nos permite hacer las cosas. El miedo debe de ser una señal para tener precaución, no para paralizarnos. Cuando nosotros tenemos esta emoción del miedo, debemos de hacerle caso, debemos de escucharlo, porque nos está avisando que algo puede generar un peligro, pero es para que lo atendamos. Ujú. El miedo es la emoción básica y no es que no queramos tener esta emoción, decir, no, yo quisiera nunca sentir miedo. No, no, no. Más bien es, ¿qué hacemos con el miedo? Exactamente. Yo sí quiero sentirlo porque me está avisando de que puede haber un peligro. Claro. Si no tuviera miedo, yo me aventaría a la boca del león, Del bungee, 50. me aventaría del bungee sin cuerda, ¿no? Si no tuviéramos miedo, el miedo nos dice, alto, frénate y piensa. Y aquí hay una consulta, por ejemplo, nos escribe Marta Gamboa, también un saludo, nos Hola, pregunta, Marta. ¿cómo le haces para identificar lo que genera la emoción? ¿Qué es lo que la activa? ¿No? Entonces, igual vamos a hablar ahorita más adelantito de esto, pero precisamente ahí es donde viene la importancia, primero, de la autorreflexión, y segundo, de contar con una ayuda profesional, ¿no? De una ayuda psicológica que te ayude a trabajarlo, ¿no? Bien, ¿qué sigue? Te platico de otra emoción. Además de las que ya hemos mencionado, tenemos la ira. Ah, sí, he visto, luego te dicen, ira, ahí va. No esa No, ira. no. No la ira de Ira, ver. ira, qué bien te ves, ¿eh? ira, no. Es la ira de, "Ah, estoy muy enojado, estoy enfadado, Ujú. se puede perder el control". La ira se considera como parte de la respuesta también de nuestro cuerpo, que nos permite atacar o huir también de esta amenaza o de este daño que percibimos. Entonces la ira también, como lo mencionabas en el miedo, ¿no? También tiene una respuesta fisiológica, también vamos a tener un ritmo cardíaco mucho más rápido, también va a haber mucha aumento en la presión sanguínea, vamos a tener más aumento también de los niveles de adrenalina, noradrenalina. Ujú. Y este enfado o esta ira nos va a informar de que alguna persona o alguna situación está pasando los límites de lo que a nosotros nos hace sentirnos seguros. Y en ese caso es bueno sacar partido de esta emoción y poner claro cuáles van a ser los límites, porque nos está hablando de una situación que no nos gusta, algo que me desagrada. Nos está diciendo también que debemos de alertar a quien está generando esa situación que no Que nos se gusta, ponga salvo, ¿no? Que le dé miedo. que no lo haga, ¿no? También es una manera de demostrarle al otro o de exigirle al otro que ya no haga eso, Ujú. que nos hace sentirnos en peligro. Y también la ira es algo que nos puede motivar a marcharnos. Es una emoción que si ya siento esta emoción de la ira Ujú. y me voy, ¿no? Entonces, la ira se puede expresar con diferentes comportamientos, ¿no? Con comentarios, con expresiones verbales y también puede llevarnos a otras sensaciones que si no es trabajada adecuadamente nos genera culpa o autorregaños o comportamientos también obsesivos, ¿no? Ujú. Y bien, entonces la que seguiría sería la sorpresa. ¿A ti te han sorprendido? Muchas veces es una emoción básica. A mí cuando me regalaron mi paquete de calzones y calcetines. Yo peleé. La sorpresa es un breve estado emocional resultado de un evento inesperado, ¿no? Puede ser neutral, agradable o desagradable, ya que puede ir seguida de la emoción de miedo o alegría. Esta es una de las emociones que comúnmente va precedida de alguna otra emoción. Puede ser sorpresa, precedida de miedo, sorpresa, risa, ¿no? Sorpresa, tristeza. Si me explico, normalmente va precedida de otra. Y tiene sus características, ¿no? Las puedes identificar en la cara. Ajá. A ver, tú las tienes que ir, cejas que se levantan, ¿no? Así. Ajá. Abre la boca, abre los ojos, ¿no? Se te tira la piel bajo debajo de las, aquí dice las rodillas, no, pues las rodillas, ¿no? Se tira la piel de las mejillas, se abren mucho los ojos y que se cae la mandíbula como mostrando los labios y los dientes.
Y bueno, esa es la parte de la sorpresa. Yo creo que todos hemos sentido sorpresa. Hay mucha gente que le tiene miedo a las sorpresas, que te Que le dicen, no, desagrada. no me des sorpresas, sí, porque lo mete en un estado de ansiedad, ¿no? Un estado de miedo, quizá. Y ahí vamos con el aprendizaje, porque la emoción básica es la sorpresa, pero ya dependiendo con qué lo asociemos, nosotros ya le podemos dar este carácter de me gusta o no me gusta. Entonces, cuando Like, decimos le das like. a la sorpresa, cuando decimos no me hagas fiestas sorpresas, es porque algo en nuestra experiencia de vida ya lo hizo asociarlo con hacer que la sorpresa sea desagradable. O si después de esa sorpresa me gustó, digo, sí, a mí por favor en mis cumpleaños cada año hagan una fiesta sorpresa, sorpréndanme Claro, más. te gusta. Entonces ya se vuelve un sentimiento que ya no es un momento, sino ya se hace más largo, más prolongada la sensación, pero de inmediato el impacto de desconocer qué está ocurriendo nos va a generar esta reacción de sorpresa. Hay otra emoción que es la repugnancia o el asco, que está dentro de estas emociones básicas. Es tener un fuerte desagrado hacia algo, un disgusto, hacia personas, sustancias, objetos, como puede ser a determinados alimentos o olores, pero también el asco es una manera que nos permite cuidarnos, nuestro cuerpo. Si algo nos genera repugnancia, si algo nos es desagradable, nos cuidamos de esa situación. Entonces, el asco nos puede llevar a reacciones como náuseas, vómitos, podemos tener también asco a sudores, y también nos lleva a que puede ser tan fuerte esa emoción que nos lleva a una pérdida de la conciencia, a un desmayo, a un querernos alejar de la situación como para huir de ese peligro. Y es que no solamente a la comida o al olor, sino también puede ser a situaciones, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ya hablamos de las 6 emociones básicas. No sé si las podamos recapitular, nombrarlas a cada una de ellas. Hablamos de la felicidad, de la tristeza, del miedo, de la sorpresa, de la repugnancia o el asco y de la ira. Esas son nuestras 6 emociones básicas. Bien lo diseñaron quienes hicieron la película de Disney, ¿no? Intensamente. De hecho, esa película fue partícipe Paul Ekman para precisamente darle vida a todos esos personajes. Pero sí es una película que sí recomendamos mucho para que logren identificar la diferencia entre todas las emociones y sobre todo qué las origina, cómo se tratan, cómo van cambiando durante el crecimiento del ser humano, etcétera. Y más allá de los estereotipos que muchas veces podemos asociarlos a características específicas, me parece que es importante tener presente que todas estas emociones impactan en nuestra vida cotidiana. Podemos a veces inclinarnos más hacia tener un estado de ánimo o un sentimiento en donde prevalezca un estado, ¿no? Es decir, tú siempre estás feliz o tú siempre estás alegre, o ay, siempre tienes cara de fuchi, siempre estás en desagrado, o que nos identifiquen como siempre apáticos o tristes. Sí puede haber predominancia de una emoción. Sin embargo, las 6 emociones conviven en nuestra vida cotidiana y tienen un equilibrio que nos permite adaptarnos y reaccionar ante las necesidades y las exigencias de nuestro medio. Y este equilibrio va a tener mucho que ver con las capacidades de aprendizaje. Las emociones va con otro término que en el campo de la psicología le llamamos la inteligencia emocional, y que va relacionada con la pregunta que nos hacía Marta Gamboa, ¿no? Que nos cuestionaba también de cómo vamos a identificarlas y qué vamos a hacer con estas emociones. Claro. Tiene que ver con la inteligencia emocional, que quizá no nos dé tiempo de abordarlo todo el tema el día de hoy, pero que sí va a ser algo de lo que vamos a seguir platicando el próximo miércoles para que nos sigan escuchando, miércoles a las 2 de la tarde, inteligencia emocional, tomando en cuenta ya el conocimiento de cuáles son estas 6 emociones básicas que tiene el ser humano. Quisiera también que nos platicaras qué pasa en el cerebro con las emociones, Armando. Sí. Sobre todo cómo se originan, ¿no? Porque tú dices, bueno, ok, me queda claro que si se me aparece un león, pues me da miedo, ¿no? Quizá me genere otros efectos secundarios fisiológicos, ¿no? Pero básicamente cómo funciona es, todas las emociones se perciben por medio de los sentidos. Cualquiera de los sentidos, puede ser la visión, ¿no? A lo mejor ves peligro, o ves algo chistoso, o ves algo que te genera ira, ¿no? Puede ser la parte del tacto, ¿no? A lo mejor dices, no lo ves, pero sientes que te camina una araña por la espalda, o al menos a mí, eso me da pavor, ¿no? Puede ser por medio del olor, ¿no? Huele a gas, huele a quemado, o por medio del oído, ¿no? Oye sirenas, qué sé yo. Entonces, todo ese estímulo es recibido por el cerebro y captado, obviamente, por cualquiera de los sentidos, y es enviado
¿cómo se llama? Se me olvidó, La amígdala. la amígdala, ¿no? Que la amígdala es la que registra la emoción y la que le da, lo que trata de hacer es darle una explicación. Y es ahí donde está una parte importante que tenemos que hablar ahorita de cómo resolver o cómo identificar las emociones, cómo resolverlas. Bueno, primero identifica qué tiene. Entonces lo que hace la amígdala es, se inflama al momento, se infla, ¿no? Tal cual, así como se los digo, en el momento que percibe una emoción, y lo que hace inmediatamente es el córtex prefrontal, que es la parte racional del ser humano, es buscar o identificar la manera de resolver esa situación. Es decir, si es una situación de peligro, me asusto, pasa la amígdala, entonces mi cerebro empieza a decir, corro, me agacho, me tiro al piso, le echo agua, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la parte como funciona. Muchas veces las sensaciones y los sentimientos se quedan atorados en la amígdala y no pasan al córtex prefrontal, y no pasan a ser solucionados. Y eso es lo que nos van generando el ir arrastrando poco a poco sentimientos o sensaciones que más adelante no sabemos por qué tenemos, o que ya hay situaciones que nos las van a activar y nos van a hacer reaccionar. De cierta manera nosotros vamos a decir, es que no sé por qué le di el balonazo en la cara al Brian, ¿no? No sé por qué reaccioné así, ¿no? Sí, no de gratis decíamos al principio que tenemos una maquinaria perfecta. Es una máquina. Porque tenemos la capacidad de percibir lo que ocurre en nuestro entorno a partir de los sentidos, y esos sentidos los vamos a reconocer en esas emociones básicas, y va a haber todo un trabajo de nuestro cerebro y de nuestros neurotransmisores también para identificar cómo vamos a dar respuesta y cómo vamos a estar guardados o cómo vamos a estar seguros. Claro. Y entonces aquí es donde viene la importancia de lo que les podemos recomendar. Vamos a tratar, y hagan el ejercicio, se lo recomiendo. La próxima ocasión donde tengan alguna emoción fuerte, traten de identificar y reconocer qué es. En el momento que yo identifique lo que tengo es enojo, estoy molesto, en ese momento toda esa energía se va a ir a la parte racional de mi cerebro y voy a empezar a buscar una solución. ¿Sale? Sí, finalmente quisiera decirte, hablando de la inteligencia emocional, que es de lo que vamos a abarcar más en nuestro próximo programa, tenemos las emociones, cómo las identifico y qué voy a hacer con ellas. Y eso es la inteligencia emocional. Esta manera de adaptar, ya decimos que nos ayuda a adaptarnos al medio, que nos permite conocerlo, pero la inteligencia emocional nos va a permitir una inteligencia de conocimiento personal, y entonces es autoconocimiento, conciencia de mí mismo, de qué estoy percibiendo y ante qué situación me está enfrentando, pero también va a tener un componente de una conciencia social, de una empatía con el otro, también identificar qué emoción de lo que yo estoy haciendo le puede provocar al otro. Y entonces vamos a andar más en este tema de inteligencia emocional el próximo miércoles. Perfecto. Bueno, por ahora hay muchas situaciones que nos pueden evocar emociones. Y una que al menos a mí me encanta es la música. Entonces vamos con esta canción que les queremos poner por aquí para ver qué les evoca esta melodía. Así que vamos a un corte musical. Estamos en Las Barbas de Freud, Radio Numancia. Saludos por la webcam. Vámonos a música. ¿Cómo? Sí. Sí. Aquí, tu tía. Que ¿sí, le tu tía? pongas. No sé cómo ponerle. ¿Qué ha de hacer? ¿Verdad? No sabe cómo. Pausa, Las emociones. ¿Cómo No está? puedes seguir ahí. ¿Yo puedo seguir aquí? Ahí seguimos todo. ¿No le puedes poner pausa? No sé cómo se pone. Alguien sepa. Que alguien si Si sabe. le pongo finalizar, ¿no? ¿Verdad? No. Porque Vámonos, si no por le ahí, pones play, entonces se va a hacer otra vez. No, está otro bien. video. Nos quedamos. Ah, sí, ahí. cotorreamos Ah, al Podemos- aire. podemos gusto con ponernos los que a están bailar. ahí. Nos saluden. Mira, aquí sirve que saludamos a la tía Isela García. Un beso grande. Y a mi vecina Vane. Saludos. Gracias por también escucharnos. ¿Cuatro? Ya tengo cuatro públicos. No, bueno, pero Que dime también- que sí, ahorita sí. Perfecto. Yo vi varias manitas. ¿Sí? Ah, hay muchos me gustas, También pero mi viendo buen ahorita amigo George. conectados, hay Saludos, mi 4 George. viéndolos, sí. Qué padre. Muy bien. Señores, Bien, ahí vamos. vamos muy bien, vamos muy bien. Perfecto. Muy buen tema el de Huistu, Taco Tormes. Magnífico. ¿Escuchaste el Leyo Plebeyo? No alcancé a llegar con el gallo plebeyo. Tienes que escuchar. Pero me lo voy a echar al Te rato. vas a identificar. Sí.
Es el ello del otro yo. ¿Cómo será psicológicamente eso? ¿Cuál? El ello plebeyo. Super yo. No, es el ello, tal cual. Sí, pero el otro Ajá. es la contraparte, ¿no? Sí. El super yo. El super yo, por La supuesto. moral, las normas conservadora. Yo soy el plebeyo. La tía religiosa, lo sé. Soy mi temita, Yo creo todos que él somos es el ello y yo soy el super yo. El látigo. Yo soy el látigo. Exacto. Ubícate, realidad. Pero nos falta un yo que nos medie. Nuestros hijos son el yo. Sí. Estoy pensando ponerlos unos letreritos atrás. Estaría padrísimo. Por lo menos para que se quite el negro que tenemos. Ujú. Ponerle ahí las barbas de Freud y el logotipo. Ok. Y luego trabajar unos libretitos, unas Los hojitas. cartoncitos. Que digas, ¿qué está pensando? No sé. Estaría padrísimo. me encantaría. Digo, abusando del Claro. Facebook. Está padre. Aprovechando. Podría ser bueno. Nos Padrísimo. gusta, Me pensaremos encanta. en eso también. Los dejo en paz. Gracias, Gracias. joven. Bien. Pronto. Nos vamos a los chistes directamente. Sí, ¿no? Ya para cerrar. Esperemos que les haya gustado la canción. Ujú. Y no, Es que hay mucho, se me mucho fue, que hablar. se me fue como... Vamos a tener que hacer otro de Sí, ya emociones. dijimos inteligencia emocional y de Ujú. Y ¿Ya retomar viste todo tus esto, ¿no? chistes? Empiezas tú. No. A ver. ¿Dónde está esto abajo? Ajá, ahí. Este. Ah, sí. Esta rola es buenísima, Cheerleader. ¿Quién canta Cheerleader? Ahorita se me ocurre. Ya regresamos aquí a las barbas de Freud. Aquí los que se quedaron con nosotros en la webcam, muchas gracias. Nos acompañaron durante esta pausa musical. Espero les haya gustado esta canción que es Cheerleader. A mí en lo personal me encanta, como que me relaja, me tranquiliza, me genera emociones positivas. Como también hay otras melodías que te pueden alterar, ¿no? No que pones heavy metal, te pone más efusivo, etc. Pues muy bien, se nos fue el programa de volada. Mira, ya hiciste otra idea para programa música y los estados emocionales. Música, estados emocionales. Pero será otro tema. Se nos fue volando, se nos fue rapidísimo. La verdad es que muy interesante, muy a gusto poder platicar de las emociones. Pero continuamos el próximo miércoles a las 2 y ahondando más en las emociones y en la inteligencia emocional. Claro, y también escríbanos en Facebook, igual saludos Daniel Lascano, Vane, Gisela García, muchas gracias por escucharnos. Escríbanos sus opiniones, de qué quieren que hablemos, porque podemos ir estructurando programas en un futuro con los cuales podamos resolver algunas dudas que ustedes tengan. ¿Sale? Y bueno, pues ya para terminar, no podemos cerrar Sin las nuestros barbas de chistes. Freud sin nuestros Vámonos, chistes. vámonos a nuestra hora graciosa. No, espérame, Armando, porque, cuéntame un chiste. espérame, necesito practicar las risas. Te me tardas. A ver, ahí va, Cuéntame listo. un chiste. El primero tiene que ver con la ira. Por fin, después de tantas terapias, logré controlar mis ataques de ira. ¿Tus ataques de qué? ¡De ira inútil! ¡De ira, sordo, inmundo, engendro de un marrano! Entonces creo que no le sirvió mucho. Va mi chiste. A ver. Mujeres, pongan atención. 5 reglas para ser una mujer feliz. 1. No me pusiste. Pero... 5 reglas. 1. No tengo Es ese. importante tener un hombre que le guste estar contigo. 2. Es importante tener un hombre que te haga reír. 3. Es importante tener un hombre en el que confíes y no te mienta. 4. Es importante tener un hombre que sea bueno en la cama. 5. Es muy, muy, pero muy importante que esos 4 hombres nunca se conozcan. Ok, muy bien. Eso que creo que es un chiste que no le va a gustar a tu esposo. Muy bien, a ver, ahí les va. Ahí les va uno de sorpresa, ¿no? Estaban 2 borrachitos, ¿no? Y se van a dormir, pero se duermen en una litera. Entonces el borracho de arriba empieza a rezar, ¿no? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. La Virgen María y el Espíritu Santo. Y moles que se cae de la litera. No me lo voy a pasar el otro, ¿no? Saludos a mi amigo Alfonso, ¿no? Él sabrá de lo que hablo. Y entonces el otro borracho le dice, ¿ya viste para estar durmiendo con tanta gente? Le dice un señor a una El niña. último. Ajá. Oye, niña, ¿no te da miedo caminar sola a estas horas por la calle? La niña le contesta, cuando estaba viva, sí. Eso sí da miedo. Es como el coco. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Fabi. Un placer como siempre. Gracias a todos que estuvieron con nosotros. Esto fue Las Barbas de Freud, Crónicas de la Psicología Cotidiana. Nos vemos el próximo miércoles a las 2. No nos fallen. Por acá nos vemos. Saludos. Gracias.